para un suspiro sin recuerdo. Bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos a nuestro episodio número 30 de Nostalgia Next. Aquí, en corto con el compañero Albán desde San Juanito. ¿Te cuentas a San Juanita? ¿San Juanito? Sí, aquí estoy bien. San Juanito, bueno, saludos a todos. Gracias por estarnos escuchando. Y de nuevo, pues Sí, ahora reseñando una película que sí está un poquito, ¿cómo diríamos? What the fuck. sí, bien recorcholis, como nos dijo Marta, o qué pex decía Jorge el otro día. Sí. Sí, o sea, pues una película fuera de serie podría considerarse en el sentido de que pues no es convencional. A lo mejor esa a lo mejor debió haber sido el nombre, ¿no? Película no convencional, pero pues es que volvemos a lo que Marta dice, o sea, eso no es la historia o qué características, pero yo creo que si lo limitamos a unas características muy específicas, o dejamos fuera muchas cosas que podrían considerarse esto, o metemos demasiado, y a mí se me hace que era imposible definir un criterio para eso, porque justamente lo que algunos consideramos eso, otros no lo consideran, y esa es la experiencia que hemos tenido hasta ahorita en el ciclo. Que algunos sí, algunos no, a veces todos coincidimos que no era, a veces todos coincidimos que sí era. Entonces, bueno, hasta Ujú. ahorita nadie, no ha sido unánime la consideración de que sí sea. Pero bueno, ¿qué Ok. hacemos? Y oye, te iba a preguntar el clima, ahora muy alemán, yo siempre preocupado por el clima, todas de las personas que se conectan, pero sí me da curiosidad, ¿qué tal la lluvia? ¿Cómo nos ha tratado ya? Eh, es una lluvia de repente, se podría decir constante, muy a gusto, la verdad, que el clima aquí. O sea, últimamente en estas 2 semanas ha estado lluvioso o nublado. Muy a gusto. Es mi tipo de clima, en realidad. Ya sabes que yo le huyo Sí, al calor y al calor. sí, Entonces, bastante a gusto. es algo que a mí también agradezco. A veces el tema, y fíjate, yo era una persona antes de hijos y después de hijos. Yo también antes de los hijos disfrutaba muchísimo la lluvia, no importaba lo intenso que estuviera, Eh, pero sí me relajaba mucho. Pero resulta que ya cuando tienes hijos, en lo particular, que se te enferman, especialmente mi hijo mayor, que se enferman, se eh, vuelve de repente una situación en la que, te inquieta. O Alerta. sea, a mí, no, pero inquieta porque pues cuando empezábamos, mi esposa y yo, la casa que rentábamos se goteaba, y con un Ujú. niño la humedad le podía afectar, el frío. Entonces, lo que disfrutaba personalmente, ya de manera colectiva me ponía un poco intenso, me ponía estresado, me estresaba, porque ya sentía que iba a estar en una situación en la que, pues, íbamos a tener que ir al hospital o con el Ujú. médico porque Ahora, ya el niño se enfermó, ya le hizo. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, ya en lugar de disfrutar el clima, porque como te digo, también yo le huyo al calor, al contrario, está estar en contención o en constante preocupación de que pues le iba a afectar a mi sí, hijo. exacto, ya te tienes que preocupar por Y, tercero. y sí, exactamente, entonces ya no es lo mismo. Y ya te conviertes en esa persona, aunque ya tus hijos ya están grandes y todo, ahí como Mm. que cierta parte de ti inquieta, ¿no? Aunque ya, pues Sí, ya superaste esa situación, de todos modos, ya te quedas como ciscado, ¿no? Está ¿cómo se llama? De neurolingüística, el anclaje emocional a la lluvia que te fijó esa situación semitraumática. sí, Aquí pues estamos, aquí aquí estaba lloviendo en las noches, chispeando, y llovió hace un par de días, también intensamente, pero sí se nota de unas semanas para acá la regulación del calor, ya no es el calor tan intenso que fue hace un mes. sí, no, sí, también. Sí, Aquí sí ha sido hasta fresco y hasta frío ha habido noches las que noches, han estado las hasta noches, frías. me imagino.
Ujú. Sí, pero sí. muy a gusto. Pues, es la época, de hecho, tuvimos, dentro de la Procuraduría, nos dieron una reunión con con alguien del Centro Meteorológico Nacional sobre los Mm. pronósticos de lluvia durante esta temporada. Sí. Y era muy promisorio, ¿no? Bueno, sobre todo, pues obviamente la lluvia aquí es beneficiosa para todos, o Sí, sea, para el claro, ¿no? campo, O para sea, la siembra, etcétera. y incluso para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues el que se llenen los mantos acuíferos para, ¿cómo se llama? Abastecer a la población en su uso doméstico, ¿no? O sea, eh, dependemos de eso. Cuando se No, secan. y fíjate que yo hice esa pregunta y Ujú, pues el especialista me comenta una situación muy particular en donde dices que en realidad los mantos acuíferos o sea, ¿cómo se llama? No se refrescan, no se rellenan. En realidad, ujú. o sea, los mantos acuíferos, o sea, lo que llega de agua a los mantos es muy poco. Y lo que estamos usando Ah, es el agua de hace miles de años, en realidad. O ok, sea, entonces lo que sacan ahí no es lo que. Yo entendía que sí, fíjate, porque mi cuñada, pero pues habría ya que tener a lo mejor algún tipo de experto, platicarlo a sí, exacto. conciencia, que no es el tema del podcast, pero mi cuñada, la hermana menor de mi esposa, es geóloga. Y ella su tesis de la maestría, lo hizo sobre el nivel de arsénico en los mantos en Chihuahua, Sí, ¿cómo se llama? Sí, en los depósitos, acuíferos de Chihuahua. sí. Y ella sí nos comentó de que la lluvia era, ¿cómo se dice? Crucial para no solamente el que se distribuye, el que se rellenen los depósitos, sino que también era crucial para limpiar el agua. O sea, esa lluvia que se filtraba por el piso y que llegaba a los ríos subterráneos, Mm, constantemente la erosión que provocaban ayudaban a que se llevaran parte de ese arsénico que es parte de la tierra. O sea, es una zona que tiene este elemento de manera natural, es perteneciente a a esta área, sin mencionar que también pues la contaminación no ayuda mucho, pero pues, sí, está te digo, interesante. sí, exacto. Pues tal vez nosotros, bueno, tal vez los mantos freáticos sean los que se hablan, de los que habló, ¿no? Ujú, O sea, tal vez puede ser. los profundos, en donde tal vez por falta o de lluvia, etcétera, solo Ujú, llegan tal vez a ciertas superficies, ¿no? ujú. Sí, 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 también es que Como depende los pozos, realmente ¿no? Sí, o sea, cómo como la los Junta pozos. Municipal, ahí también tiene que ver mucho la Junta Municipal, cómo, o la Junta de Aguas en general, cómo Mm, está obteniendo los recursos, porque mm, este, eh, qué tipo ¿cómo se llama? Guías están haciendo para extraer el agua y todo y ese tipo de sí, cosas. sí. Yo tengo un tío que trabajó en Casas Grandes en la Junta de Aguas, pero nunca le he preguntado. Hasta ahorita, pues, son problemáticas un poco recientes y nunca se me ocurrió preguntarle. Sí mencionar que ahorita mi tío está un poco enfermo y no creo que Ahora, pudiera contestarme. Bueno, la película, como mencionaste esta semana, en este ciclo, es en inglés se llama The Keep. Una palabra que si literalmente lo traducimos significa el mantener o la que se podría decir, sí, mantenerse es más o menos lo que se podría traducir literalmente en inglés. The Keep es una película de terror británica estrenada en 1983, dirigida y escrita por Michael Mann, que quienes no saben, fue muy famoso por la serie de Miami Vice, que ahorita se va a hablar un poquito sobre eso. Está protagonizada en sus papeles principales por Scott Glenn, Alberta Wilson,
Bruce Payne, pero también alguien que destaca mucho y que para mí es uno de los actores que más llaman la atención, Gabriel Byrne y Michael, Ian ¿verdad? McKellen. Ian Y, McKellen, perdón. Gabriel, Y Gabriel, Jürgen Pochnow, perdón. sí, Gabriel Byrne, Pochettino. Jürgen Pochnow, Ian McKellen y y pues los demás yo creo que ya no son tan famosos, pero son actores de carácter muy reconocidos por muchos Sí, de esas sus series trabajos. recurrentes que tal vez no se nombren mucho, pero que son constantes, ¿no? Que salen Sí. mucho en cine, Ujú. en Eh, papeles en, secundarios. como títulos alternos, especialmente en países de habla hispana, en España era conocido como el Torreón. Sí. Se me hace muy interesante eso. En Hispanoamérica en general, la Fortaleza, pero en México, al parecer, fue conocido como el Fuerte Infernal. Que curiosamente por primera vez me gusta ese nombre mexicano, el nombre que le pusieron en México, porque le va a la película. Creo que ahora sí describe completamente esta película, El Fuerte Infernal. Por lo menos los Ah, primeros, o sí, ¿no? Sí, creo que sí engloba toda la película, entre lo que pasa a la primera mitad, el primer acto y segundo acto, hasta culminar en la última parte que estuvo un poquito más así de acción, ciencia ficción, algo así, ¿no? Estuvo muy curioso su forma de y desenvolverse. esto, digamos, dentro de las traducciones, en realidad el Torreón creo que es lo más aproximado a, digamos, a la traducción, ¿no? Ah, sí, bueno, a la traducción puede ser, sí. El fuerte también me suena como el fuerte, el torreón, puede, sí, sí, sí lo entiendo, pero yo me refiero a que el título que más se apega a la explicación de la trama, a mí se me hace que el fuerte infernal sí describe un poco más la que es la película que simplemente la fortaleza o el torreón, Pues es porque el que en torreón, realidad imagino no es, trata nada de infierno, en realidad, bueno, por lo menos es lo que, en lo que es la película. Y creo que lo más acercado que podría ser en una traducción en español sería la guarnición, pero bueno, ya sería otra cosa, ¿no? O sea, de pues mantener, es que de yo no, guardar. a mí no se me hizo tanto porque la guarnición es más un término, militar, ¿no? Pues, y en realidad, pues, si te fijas, pues bueno, todo gira, además del ámbito militar y la época, Ujú, también para los propósitos que fue construida la construcción, ¿no? Guardar sí, algo, claro. o sea, donde se guardan cosas, ¿no? En el caso de una guarnición, digamos, en términos militares, es donde obviamente todo el personal, los soldados y demás están, Sí. están destacamentados, ¿no? Y en Ujú, este caso, pues si te fijas, una de las premisas fue eso, ¿no? Que lo raro era que la construcción estaba, valga la redundancia, construida hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? No para protegerte ujú. del exterior, sino proteger Sino el para interior. mantener, no, proteger el exterior del interior de lo que se guardaba dentro, ¿no? Sí, exacto. Eh, pues de entrada, ¿no? Tal vez de entrada sí, a reserva de leer el libro, la novela de la que está Ujú, basada, ujú, porque pues obviamente después lo vamos a hablar, de que sí. deja muchas dudas. Claro. La película, dices tú, deja muchas Exacto, dudas. sí, exacto. Sí, sí, pues sí está interesante, fíjate, porque sí estuve escuchando algunos podcasts, y leí algunas cosas y sí estaba interesante la interpretación de Mann, incluso el que él haya escogido esta película, hasta ahorita muchos los tiene así como que confundidos porque no era tan convencional como sus otros trabajos que había hecho, ¿no? Era algo completamente, como dicen los gringos, del campo izquierdo, ¿no? Que salió del campo izquierdo. Eh, la película dirigida por Michael Mann, el guión también adaptado, de la novela de Paul Wilson.
Producción a cargo de Hawk Koch, o Koch, basada en la misma novela, como ya se mencionó. Música a cargo del grupo The Tangerine Dream, ¿sí? Mm. Fotografía lo hace Alex Thompson. Montaje o edición a cargo de Dove Hoying, y protagonizado por Scott Glenn, que se me hace curioso que lo tengan como principal cuando sale realmente casi como que en el tercer acto, realmente Sí, correcto. no hace presencia. Estuvo raro. O no hay protagonista per se, principal, pero bueno, sí es el héroe de la película, podría considerarse, ¿no? Alberta Watson como Eva Cusa, Jürgen Prochnow, que este actor súper famoso y Sí, más bien en muchos papeles antagónicos, sí, de efecto. pero muy bueno en todos sus papeles, Y fíjate, siempre hace una presencia muy fuerte siempre. ese lo considero el actor principal de la película en realidad. O sea, es Sí, sí, yo siento que él es el que más, entre él y Ian McKellen como que son los que llevan la historia más o menos, este, Ian McKellen menos porque tiene diálogos más reducidos, pero sí siento yo que la presencia de estos dos actores son más fuertes. sí. Ese Scott Glenn, Robert pues Prosky. obviamente bueno, o sea, Scott Glenn, No, tal no, vez no. porque sea el que más trasciende, tal vez en Sí, el por personaje. ser el héroe, porque es el héroe, o sea, pero Bueno, el por ¿cuál héroe? qué, Bueno, pues, sí, pues entre él pero eso no vamos a discutir. y McKinley, ¿no? Está confuso, o sea, ahora sí que por eso esta película se me hizo interesante proponerla, ¿no? Sí. ¿Dónde me quedé? De hecho, ¿cómo se llama hasta el cura? Se me hace hasta que debe haber tenido más participación, pero bueno, ahorita cuando Mm. ya, vamos a empezar por la reseña, ¿no? Antes de... Sí, no, bueno, rápidamente, Gabriel Byrne, que hasta ahorita creo que es la segunda película donde lo mencionamos. Curiosamente, la primera película donde lo mencionamos y nada más hizo un pequeño cameo, bien curioso, era en la película de que están espiándose con Will Smith y con Gene Hackman, Enemigo de Estado, Sí, exacto. que nada más sale así como que un truco del malo, del gobierno, que te hacen pensar que él es uno de los contactos que está buscando este Will Smith, que o sea, Gene Sí, Hackman está buscando a Gene Hackman, pero de repente ves a Gabriel Byrne como si fuera el contacto y ya no lo vuelves a ver, o sea, así ujú. es un cameo muy rápido, muy curioso y muy ¿A curioso que poco? aceptara un papel tan pequeño. ¿Vale? Sí. ¿A poco no han reseñado la de sospechosos comunes? O sea, No sabe nada. Y esa es una película que a lo mejor estaría bueno tocar por los escándalos del director, más que nada, sin mencionar su gran repertorio de películas de superhéroes, pero sí sería interesante manejarla de sospechosos comunes. Es un clásico. De hecho, ahora que la pienso, esa película tiene dos personajes, o sea, el director y uno de los actores que han Kevin estado Spacey. involucrados en escándalos. Sí, exacto, Kevin Este, Spacey. ¿Que oye? ¿Quién? Pues, ¿quién es el Kevin Spacey? ¿No? Kevin Spacey por lo de su acusación de acoso sexual Sí. y pedofilia, el director, Bryan Singer. ¿No? Y también Kevin Spacey. Por eso, dos ahí con sus manchas, de situaciones ahí turbias. Sí, sí, Ian exacto. McKellen, Mm, pues para quienes no saben, es Gandalf de los Señor de los exacto. Anillos, es el Magneto en Los Hombres X y en Up Pupil creo que es el personaje de este señor, el viejito, ¿no? El Sí, nazi. exacto. Sí, sí, Bueno, así es, tiene muy bueno. súper, Sí, muy buen actor. muy- William Morgan Shepard, muy buen actor. Y ya, pues otros que no son tan conocidos: Michael Carter, Roy Dickerson y Bruce Payne. Bruce Payne sí, creo que sí, no lo ubico. Eh,
Es una película producida por principalmente en el Reino Unido, hecha en 1982 y sale a la luz en 1983, considerada del género terror suspenso. Curioso, el director consideraba que él estaba haciendo una película de fantasía, que también podría ser, o sea, podría ser. Este, dura 96 minutos, está hecha obviamente en inglés, producida y distribuida por Paramount Pictures y recaudó, tristemente no me acuerdo cuánto fue lo que le invirtió, pero solamente recauda 4 en su lanzamiento, 4.200.018 y tengo entendido que había invertido creo que 3 veces eso, ¿no? Entre 2 o 3 veces eso, lo cual pues terminó siendo un fracaso en la taquilla y en general. Este, pues no, entremos en detalle, así rápidamente, la película de qué trata. Dice aquí ambientada en Rumania durante la Segunda Guerra Mundial, un destacamento del ejército alemán, o sea, de los nazis, que se defiende de las tropas aliadas, decide acuartelarse en una extraña fortificación aparentemente abandonada. Pese a las advertencias de los lugareños que se les indica en la maldición del lugar, hacen caso omiso. Paulatinamente los hombres son asesinados, y conocedores de los hechos, de los mandos del ejército se ven obligados a conseguir los servicios de un historiador judío para que les ayude a luchar contra el antiguo demonio que inadvertidamente han liberado de su confinamiento y es quien va asesinando a las tropas. Este, Aquí es donde se me hace súper confuso todo esto. O sea, a mí, yo por eso propuse esta película como una película de WTF, porque precisamente esta sinopsis se me hace hasta eso decente a lo que ves en pantalla. Siento yo que llega un momento en el que ya me siento yo tratando de descifrar quién es quién, descifrar por qué están ahí, porque dice aquí que como lo hacen ver como si fuera una situación así un poco como improvisada, pero yo siento que en realidad es una situación de que como que alguien, precisamente el personaje de ¿cómo se llama? Prochnow, de Jürgen Prochnow, creo que él en realidad como que llega sabiendo del fuerte, sabiendo de esta edificación, porque llega como que muy con agenda. Los demás sí los veo confundidos, sí veo a un Gabriel Byrne un poco forzado a estar ahí, que no quería, ¿verdad? Se sentía fuera de su elemento y, sí, adelante. No, adelante, Este, adelante. Ah, y sí, por eso hay una constante lucha de que la gente pues no está bien ubicada. Y luego a mí se me hizo algunos elementos muy interesantes y que lo aterrizaban como el hecho de que pues el encargado ahí del pueblo, no sé qué, el encargado de cuidar la edificación les aclara, ¿no? De que hay tantas crucecitas aquí en esta edificación, en esta finca, no las toquen porque, ¿verdad? Está prohibido, ¿no? Eso no deben de hacer. Y justamente es lo primero que hacen los soldados, ¿no? Los soldados ya le están viendo el valor, a las, ¿cómo se llaman? Las edificación, perdón, al material ese, que lo ven como algo que podría ser de valor y empiezan a tratar de quitarlo, ¿no? Precisamente quien libera al malo, son unos curiosos que están retirando ahí unos, que son como, unos, pues sí, unos como ladrillos, Sí. precisamente que quieren, pensando que es que como bien lo dices, ¿no?
creen que el fuerte, creen que esta edificación, esta construcción es para ocultar algo de valor. Y pues lo que no entienden es que en realidad lo que están haciendo es evitar que salga lo que está dentro, que en este caso pues es una fuerza del mal. Que no me En queda realidad muy no es del claro mal, si ¿eh? es. Bueno, no, en ¿Eh? realidad no. En realidad no es del A mal, ver. porque, bueno, lo que pasa es que hay mucho. Lo interesante de la película, digo, a reserva de. Me interesó leer el libro, porque hay mucho Ujú. contexto. O sea, y va a ser el problema. Ese es el problema con la película, que en realidad, si no conoces mucho sobre, Sí. sobre algunos temas, en realidad te pierdes porque no entiendes. Por Sí. ejemplo, dices, ¿por qué en Rumania? En Sí. Valaquia, ¿no? En la región de Valaquia, que es la región de Black Tapers, o sea, de Drácula. ¿Qué, perdón? Ah, ok. Es la región, de Desde hecho, vampiresco, ya un contexto se suponía que vampiresco esa desde película, ahí. se suponía que esa película en realidad iba a ser de vampiros. O sea, lo que están escondiendo era, se puede decir, vampiros. Ah, Y ahí volvemos a lo que, bueno, después voy a retomar eso, ¿no? sí. Esa región es una región, Rumania, Hungría, era la región, digamos, tapón de Ujú. Europa, de las invasiones de, ¿cómo se llama? De Oriente. Sí. Era una parte de resistencia, ¿no? Ujú. Y además, pues, por ejemplo, en este caso, era una región Rumania, o Rumanía, o sea, depende cómo lo quieras hablar. Eh, Sí. donde, por ejemplo, era una región donde de exiliados, por así decirlo, pues, obviamente era la región donde como que lo que necesitaban a la gente, entonces aceptaban todo tipo de gente. Ahora sí ya Ujú. salió la ¿cómo quitar video? Sí, no te Entonces, por ejemplo, era una región de gitanos, Ah, que hace una mención de exiliados judíos, muchos, o de un asentamiento judío importante. Era una región, de nuevo, donde se escapaban los comunistas en ese tiempo, en ujú. esa persecución que hubo, obviamente, del fascismo. Y, y ya te digo, históricamente, pues obviamente está lo subyacente, ¿no? Era una región antigua donde había muchas leyendas, ¿no? En este caso también otro contexto, había una faceta de los nazis en donde había digamos, una brigada o una sección del ejército que andaba buscando cuestiones místicas, Mm. que ahí viene un poquito, ¿no? Que tal vez ahí por eso empiezan a ocupar ese lugar. Ahí puedes ver como un sitio estratégico porque habla, ¿no? Que es un paso, ¿no? Cuando hablas de un paso, quiere decir que para pasar digamos, por eso era importante en otros tiempos, ¿no? Donde, pues, para los ejércitos tenías que pasar por ahí. Entonces, era una posición fácil de defender. Y lo de la fortaleza, volvemos ahora sí, digamos, del monstruo. Si te Mm. fijas, de repente hay una medio raro intervención porque están protegidos por cruces, pero lo que sale Sí. no va a ser un vampiro, sino va a salir un golem. Ujú. El golem es una creación mística dentro de la cultura hebrea o judaica, Sí. depende, que era un ente protector. Eh, cosa, pues en realidad yo lo ubico más en Yugoslavia, o sea, en los guetos, que era un ente protector Sí. que lo soltaban, pues, para proteger a la población, en este caso judía, ¿no? Sí. Pero también hay una como especie de fuerza de la naturaleza que una vez soltado no se detenía ante nada, ¿no? Y no tenía
no hacía distinción de cualquier cosa, ¿no? O sea, era o malo o bueno. Y entonces que Ah, por eso era lo peligroso, ¿no? De eso, ¿no? Como una fuerza de la naturaleza que si se desataba, o sea, pues iba a causar un gran destrozo, ¿no? Pero a mí se hace que, te digo, ahí fue una cuestión de guión en donde empiezan a mezclar otras cosas, así como que de un principio, de una idea inicial, empezaron a sí, meter cosas. Y si te fijas, la película siempre está cortada, así como que de repente está en una idea y luego de repente la está, cortaban y luego pasaban a otra cosa, ¿no? sí, Por ejemplo, si te sí, sí, fijas, sí, sí se todas ve eso. luces, ¿no? Sí. Ajá. Sí, no, de Entonces, hecho, es una, sí se siente un poquito con diferentes ambientaciones o diferentes, ¿cómo se llama? Sí, o sea, no se siente como una sola hilo de historia, un solo hilo ¿cómo se llama? De, de, ¿cómo decirlo? Elementos que combinen, ¿sí? sí, sí. De manera armónica, sino al contrario, está como que forzado. La primera, y se me hizo muy buen efecto y elemento, ¿no? Los primeros, ¿qué serán? 5 o 10 minutos, no, 5 minutos de la película, cuando inicia. Mm. Genera una tensión interesante, ¿no? La música, el sonido, de ambientación, cuando la flotilla está entrando al pueblo, está creando una expectativa, o sea, es un sonido que sí te pone en un estado de alerta, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Este, ¿quiénes son estos soldados? ¿Qué representan? ¿A dónde van? Porque si te fijas, pues ya después te enteras de cuál es el propósito del grupo, pero si te fijas, tienen esa cara de angustia los soldados nazis, o sea, no se ven en una actitud a lo que van, pues, de llegar ¿cómo se llama? Dominar el pueblo. Llegaron angustiados, se ven cansados, se ven preocupados, asustados un poco, hasta que llegan, ya hay un relajamiento, porque así como que ya llegamos, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a instalar, y aunque hay mucha, así como que, desconfianza, en general ya les cambia un poco el semblante, y luego ya ingresan al fuerte, Mm. y ya un poquito como que aquí yo sentí un poquito Indiana Jones, un ambiente así como que sí se sentía algo sobrenatural, y soldados muy confiados, muy perdidos, no muy ingenuos. Pues es que estamos hablando de que, por ejemplo, también si lo ponemos ubicándolo en un contexto histórico, ¿no? Era, por lo que están hablando, era, se podría decir, los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Era cuando Sí, empezaba a expandirse Alemania, ¿no? sí, En sí. su área de expansión. Volvemos, ¿no? Rumanía fue de los que en realidad los recibió bastante bien, pero había una fuerte oposición, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la participación de lo que se le llama partisanos, que es otra cosa que tal vez el término, tal vez ahí no se aplica tanto, pero pues igual, era la resistencia, ¿no? Entonces, así También es una de las rápidamente, cosas. para quien Dime. nos escucha, no, así rápidamente para quien nos está escuchando, para contextualizar de qué estamos hablando, pues es eso, llega esta facción del ejército nazi, llegan aquí a esta estructura, pasan por el pueblo, y a un lado del pueblo, en las montañas, se encuentra este fuerte, esta finca, es completamente sin ventanas, tiene una parte interior,
que te acerca a lo que es la finca principal que está dentro. O sea, es como una especie de como castillo. Y la entrada principal, pues al parecer sí tiene cámaras accesibles, pero sí, no, ¿cómo se llama? Sigue el misterio y quieren ingresar, quieren entrar. Los nazis creen que les están ocultando algo de valor ahí. Entonces, no ven cómo entrar. Empiezan a interrogar al pueblo, y ingresan. Creo que agarran precisamente como mencioné en la sinopsis a esta persona ya grande, a un profesor que es el personaje de Ian McKellen con su hija, creo que es, y y los encarcelan, los meten ahí adentro para que les digan cómo ingresar ahí. Y creo que siendo judíos y todo, obviamente están en esta situación no solamente de ser captivos para el propósito del ejército, para poder ingresar, sino también están ahí pues por su situación de ser, como se dice, prisioneros de guerra, por ser precisamente judíos. Entonces los están forzando a que les digan cómo ingresar porque él es el experto en este tipo de situaciones. Y ahí ya entiendo que el personaje de Ian McKellen finge estar muy enfermo. Está enfermo, pero finge estar más enfermo con el plan de tratar de que la hija se vaya a pedir ayuda. Creo que es el plan más o menos de Ian McKellen. Y en lo que ellos están tratando de hacer que eso funcione para que ella salga a lograr conseguir ayuda. Los nazis están insistiendo en tratar de ingresar al edificio. Lo logran, ahora sí que como quien dice, causar una especie de sacrilegio, no sé cómo llamarlo, porque al abrirlo empieza a haber situaciones sobrenaturales. O sea, para empezar, los dos soldados que logran quitar este tabique de la pared son asesinados, ¿no? Son succionados en una especie de agujero, no sé, al infierno, no sé qué. Por eso decía que el fuerte infernal sí le iba. Pero ya a partir de ahí te dan a entender que sale una fuerza maligna, ¿no? Sobrenatural. Y empiezan ahí las muertes de los soldados alemanes, que pues para los soldados alemanes no entienden por qué sucede esto, porque se están muriendo sus soldados inmediatamente, y es aquí lo que estoy compartiendo en pantalla para quienes no obviamente pues no ven, porque nos escuchan, pero ahorita en pantalla acabo de compartir que al sentirse arrinconados los nazis voltean hacia el pueblo y empiezan a matar a los que sospechan están haciendo una insurrección contra los nazis, pensando que eso es, ¿no? Que el mismo pueblo es quien los está atacando. Pero pues ahí el soldado principal, no sé, que sea capitán o teniente, él sabe que va más allá. Por eso digo que él ya sabe a lo que va. Siento que ya sabe que es el fuerte, de qué se trata. Por eso respeta mucho a los poblados. Él se siente que no debe de ser atacado a los rumanos, porque ellos saben más. Bueno, ahí también aquí volvemos un poquito de contexto. Bueno, la principal de nuestra Tomás. En cuanto a esa percepción digamos, del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tú hablas, ¿no? De nazis, ¿no? Sí, por la suástica, o sea, ahora sí que pero volvemos antes de que pongas, si te fijas, es el ejército que viene, es lo que viene siendo el ejército común, Wehrmacht o Wehrmacht, ya depende cómo se pronuncie. Sí. Caracterizados por el uniforme gris marrón, o no sé cómo pones. En donde era el ejército normal. Sí, exacto, era el ejército normal que... O sea, no pertenecían
no pertenecían a la SS, sino eran Exacto, sí. el ejército ya previamente formado, Sí, exacto. bajo el país, la federación, pues. Sí, exacto. Entonces, pues era, se podría decir, que es una de las cuestiones que tal vez ahí y lo meten un poquito, hasta se podría decir justificación, ¿no? O sea, en cuanto a eso, ¿no? Ujú. Una cosa era el ejército alemán que peleaba como cualquier otros ejércitos y de repente ya viene lo que viene siendo la SS, Ujú. sí, la, pues, vamos, Ya la ideología, ya un con ejército una formado con ideología, sí, ideología exacto, nazista, que definida generaron, muy, ajá, sí, exacto. O sí, sea, por ejemplo, ellos eran eso, ¿no? Llegaban, ocupaban y normal, como si fuera un ejército de ocupación, pero ellos ya no se metían en esas cuestiones tales hasta ideológicas, ¿no? Hasta que ujú. viene Sí, la pues a SS veces no la con entendían, porque, o sea, con otra agenda. Sí, exacto, con estaban otra obligados agenda. políticamente, pero no necesariamente entendían cuál era el empuje que tenía el sistema político en ese momento. Sí, exacto. Y de hecho, la intervención de las SS es por un informe que él hace, ¿no? De que de repente empiezan a morir soldados. Sí, O sea, no solo los dos soldados que, cosa más que pues hacen el sacrilegio, ¿no? Que rompen el sello, que prácticamente esas cruces eran como sellos, sacan sí, y abren la puerta, ¿no? Abren el portal o lo que sea, ¿no? Y entonces por eso sí, viene la SS. Y de ahí viene eso de que, bueno, pues es una labor. Obviamente ellos culpan a la resistencia, ¿no? De la muerte de los ujú. soldados, ¿no? Por eso es de eso, ¿no? De que hablan de que por cada soldado que, cosa más, que desaparezca o muera, Van a matar a unos, un cosa más, poblado. Ujú. 5 pobladores, algo así, comentaban, Sí, ¿no? algo Van así. a morir, ¿no? Que era Sí, una sí, pues práctica como sus muy... tácticas común de ellos de presionar, ¿no? Sí, exacto. Y es una táctica que, de hecho, todavía ¿qué cosa más? Sí, de Se seguro. usa. Y de hecho, por Ujú. ejemplo, eso lo vimos acá ahora con este actual conflicto Israel con Palestina, ¿no? Palestina. Donde, Ujú. donde, donde siempre se ha hablado, ¿no? Que siempre la retribución por la muerte de un soldado israelí, Ujú. va a haber Sí. 10 100 cosas más, soldados de allá o 100 personas o civiles muertos, ¿no? Es una retribución, ¿no? ¿Qué dices? Pero bueno, y ahí es donde se crea ese sincretismo que de repente se pierde uno, porque no Ujú. sabes, y es una resistencia hasta, se puede decir judía, porque pues hablas del doctor Cusa, ¿no? Que es un Sí. historiador, antropólogo, demás, que en realidad ya está internado en un campo de concentración. Y Sí. por ejemplo, hacen esa mención, ¿no? De que por eso es una parte temprana de la guerra, ¿no? Donde los concentran y que les dicen, los vamos a reubicar a un lugar donde ustedes hagan su vida, Sí. hasta donde van a poder sembrar y todo lo demás, ¿no? Todavía con esa Sí, ilusión, ¿no? supuestamente. Sí, Sí, sí. exacto. Pero el doctor ya sabe que Bien. el destino, ¿no? Y el Sí, sí. doctor, en cierta forma, sabe. Y ese problema de que como no sabemos, en realidad no hemos leído la novela, cuál es el contexto, porque el doctor como que quiere liberar Sí, digamos, al monstruo. yo hasta consideré que medio los sentían como un salvador del pueblo, como que, o sea, la entidad esta mística, esta entidad sobrenatural, como que, y obviamente hasta lo favorece a él porque lo rejuvenece. El personaje que en ese entonces me da risa porque había escuchado algunas personas que hablaban de la película y dicen que increíblemente cuando lo vieron se les hacía igual de viejo que cuando hizo El Señor de los Anillos, pero yo pensé, dije, no, lo que pasa es que está maquillado para verse viejo, no, Sí, exacto, sí. sí era joven, o sea, sí, y sí cuando lo rejuvenecen sí se nota la diferencia a como sale en El Señor de los Anillos, o sea, sí,
sí se ve bastante joven, o sea, se ve bien, bien, Pues, pues bien, bien, bien hablando de repuesto, una pues. película. Y ahí es donde yo creo que hace un cambio, ¿no? Porque hablan de que, bueno, a otro contexto de la producción, ¿no? Que le cambian mucho el propósito, así como que la idea que tenía Michael Mann y de repente los Sí. productores o igual él mismo cambia el sentido, ¿no? Por ejemplo, pues volvemos, ¿no? Era un protector. Se suponía, bueno, por lo que yo también vi, que era lo que iban a sacar era una entidad, se puede decir, vampírica. Por eso la cuestión de Sí, la... por lo de Rumania, por lo de Rumania. Y exacto, el lugar, y además hasta, por ejemplo, en este sentido, cuando rejuvenece, que es un clásico, ¿no? De la cuestión vampírica, en donde Ujú. eterna juventud, etcétera, ¿no? Esa idea, ¿no? Pero lo Sí, meten ahora con la figura, digo, del golem, que es una figura sí, protectora, ¿no? O sea, obviamente como que ajá, dictarlo para que empiecen a, digamos, a protegerlos o a combatir a los nazis, ¿no? sí. Si te fijas, dentro de lo poco que habló el golem, de hecho, hasta tenía su nombre, pero no lo sé. Era eso, ¿no? O sea, ¿quién está dañando, ¿no? Casi al pueblo, ¿no? ¿Quiénes son los nazis, ¿no? Y Ah, que voy a acabar con todos ellos, ¿no? ujú. Pero a final de cuentas se dan cuenta que era algo que no iban a poder controlar y necesitaban básicamente devolverlo, ¿no? Eh, El nombre Y es Radu Molazar. Radu Molazar, Molazar, al parecer. Molazar, sí. Molazar, sí. Ujú. Que te digo que era un ente, pero te digo que era como hasta casi un ángel exterminador, ¿no? O sea, que no iba a Ándale, ándale, distinguir algo así entre cosas. lo quise interpretar. Conceptualizado por un artista de los cómics franceses que se llama Bilal. Bilal es quien diseñó este personaje. Y si te fijas, bueno, y tal vez la época y tal vez las influencias que pudiera haber tenido Michael Mann, el estilo de la película, te digo, como si fuera cortada, se me figura mucho, por ejemplo, y además como que de Sí, repente, hay huecos de información o huecos de narrativas que no, pues no, tienes que interpretar, o sea, se presta la interpretación o te quedas completamente en ceros. Sí, o sí sea, y está. si te fijas, o sea, por ejemplo, bueno, y eso que ya lo vimos, por ejemplo, se me figura mucho de Hunger, el ansia, que ya lo vimos. El ansia, ujú, de Tony Scott. Sí, exacto. Que también así, te das cuenta que son así como que episodios y luego cortan y tienes que tú imaginarte o saber o Sí, investigar de hecho, para yo saber. no O el- pude, yo no pude establecer tiempos sí. precisamente porque no sé cuánto tiempo estaban ahí adentro. Mira, en esta escena que estoy compartiendo, Ian Mm. McKellen está viejo, ¿no? Y se supone que esta entidad, este espíritu, este Malazar o Molazar, lo empieza lo rejuvenece, no sé a qué se deba, ¿no? El poder, cuál era el propósito, pero pues como tú dices, como un ángel exterminador, ¿no? Que extermina, pero a la vez también pues ayuda, por lo visto. Y luego usan el efecto de humo para ocultar, yo creo que la mala calidad de los efectos, en especial el tema de... Pero volvemos a eso de que era como lo innovador en esa época, ¿no? O sea, pues era Pues empezar no, con déjame el cine decirte que yo si tú comparas esto con una película y que es de la época como El Imperio Contraataca de Star Wars o contra precisamente Indiana Jones, creo yo que los efectos están ligeramente o mucho más convincentes que esta película. Te digo, esa escena ahí donde la mano esquelética de neón electrocuta a Ian McKellen, sí se ve bastante caricaturesca, ¿no? No, se ve todo no, sobrepuesto. pero por ejemplo, se me figura mucho, por ejemplo, a Tron, que donde No, como que pero era algo Tron, innovador.
O sea, que era lo innovador y entonces así como que vamos a... se ve padre, ¿no? O sea, es como cuando volvemos a la computadora, ¿no? El Photoshop o algo así, ¿no? El Paint, ¿no? Que uno creía que Borra. era... está muy padre, ¿no? Pero en realidad pues tenía sus deficiencias visuales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, o sea, si la ves y comparado, por ejemplo, estamos hablando del 83, ¿no? Si no me equivoco, cuando Sí, se hizo. salió en 82, el 83. 82, 82, 83, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, lo ves, que reseñamos hace poquito lo de Odisea en el espacio, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, los efectos especiales, hasta el grano de la película se ve mucho mejor. Odisea, que estamos hablando de 12 años antes que esta, ¿no? Y si la vemos Bueno, eso tiene que ver, eso para tiene mucho adelante, que ver con el tipo, el tamaño de, o sea, el granaje que ves en la pantalla se debe a precisamente el tamaño del film, de la cinta. Tengo entendido que Odisea Espacial fue en 70 milímetros, que pues es el doble de tamaño que esta. sí. Y esta fue filmada en 35. Entonces, entre más pequeño es la cinta, más se proyecta, o sea, se tiene que proyectar con una, o sea, ahora sí que lo que proyectas en 35 es lo equivalente al pixeleo en ahora digital. Si tú lo grabas con una resolución pequeña, al proyectarlo en una pantalla grande se ven los píxeles, se ven los puntitos. Pasa lo mismo con la cinta. Si tú grabas con una cinta pequeña, cuando lo proyectas, esa cinta pequeña se va a hacer, vas a alcanzar a ver los detalles ya menos definidos porque la cinta es muy pequeña. Si la cinta es grande, logra captar más detalle. Entonces, por eso a veces tú ves algunas películas de la misma época, unas con grano, otras sin grano, precisamente por el tamaño de la cinta. Y esto precisamente decide utilizar el 35 y lo decide por una razón interesante. Decide Michael Mann usar 35 milímetros porque no confía en su equipo de efectos especiales. Dice, no quiero que se noten los hilos, no quiero que se noten Bueno, este todos esos detalles porque el presupuesto era limitado para lo que quería hacer. Entonces tenía miedo de que se notara y por eso decidió usar 35 milímetros. Entonces pues, está cuando hiciste interesante eso. sí, cuando hiciste la referencia a Indiana Jones, o sea, eso de que la cuestión de los ojos o cómo se les derriten y demás, o Sí. sea, pues, o sea, lo vi y era muy Indiana Jones en Sí, el arca sí, los perdida, efectos ¿no? son muy Indiana Jones. Sí. Sí, Un exacto. dato interesante, ¿eh? Durante el rodaje de esta película se murió el cuate de los efectos especiales, ¿eh? Ah, sí. Este, y se llama, déjame, pues hay que mencionarlo, si se murió. Es Sí. importante que sea mencionado. Durante la producción. ¿Dónde está? Considerada con suerte una película de culto, en su género algunos críticos la califican como la oveja negra de la trayectoria. No, no, no solamente los críticos, el mismo Michael Mann Sí, de hecho. no le gusta mencionar esta película, la odia, o sea, Y, categóricamente odia esta película y no y quiere hay que lo una teoría relacionen con ella. conspirativa en esa película, en realidad, con nadie le quiso y en realidad, por ejemplo, hablan de que básicamente la que quisieron desaparecer y ahí habla de Sí, de como que un Blu-ray. intento, por lo menos lograron que no se distribuyera tanto, Sí, pues como que se hicieron muy pocos copias de VHS, que era lo que había en ese entonces, y sí. cuando salió el DVD también muy poco tiraje de discos. No fue creo que hasta el 2011 o 2012 donde empezaron ya, como ya siendo de culto, que lo empezaron a sacar más Y de hecho copias, más estaban tiraje. pidiendo la versión del director, o sea, de cuenta que siempre esperaron la versión del director No, el o Extended Cut, ya me imagino. sí, No, o sea, que él no podía quería ser un nada que poquito, ver. ¿no?
Sí, exacto. Él no quería nada que ver. Y de hecho, sí tengo entendido que hay una versión de, creo que no el doble de tiempo, pero sí casi como hora y media más, que era lo que estaba intentando. Y que eso explica muchos de los hoyos que tiene esta producción, Sí, la oficial. Con el rodaje, con un rodaje que se prolongó de tiempo, tengo entendido casi un mes de más, si no es que más. En el presupuesto, el supervisor de efectos especiales, Wally Beavers, responsable de obras como 2001, Odisea Espacial, precisamente la que estamos mencionando, y Superman, también participó en la primera entrega de Richard Donner de Superman, falleció durante el proceso de postproducción. El motivo de la productora, este, Paramount Pictures, recortara una duración de 96 minutos, eliminando escenas clave que dotaban el sentido de la trama. Entonces, ahora sí que Beers tenía que haber completado. Durante su estreno comercial, la película obtuvo una fría respuesta. La crítica contemporánea tampoco la valoró positivamente y en posteriores entrevistas Michael Mann no realizaría declaraciones al respecto. Entonces, lo que a lo mejor iba a ser una entrega épica de una historia épica, una narrativa, muy ambiciosa y probablemente pudo haberse logrado, fue ahora sí que matada, fue asesinado por la productora, por Paramount, por lo inflado del presupuesto, yo creo que, y esto es algo que estoy escuchando muy seguido. Escucho un podcast que se llama ¿Qué salió mal? En inglés, What Went Wrong. Y es constantemente el común denominador, ¿no? De que se le da luz verde para hacer una película, la empiezan a hacer, se les promete al estudio un presupuesto, y una vez que llegan, o una de dos, y esto no sé si conoces, hay una serie que se llama El Estudio en Apple TV con Seth Rogen, eso lo manejan ahí muy, muy bien. Una de dos. O los ejecutivos de productores de la película deciden visitar el rodaje, lo cual Sí, te hacen saber que eso es un gravísimo error, que hagan eso, sí. porque empiezan a meter sus cucharas en todo. Ujú. O están monitoreando el presupuesto y los tiempos, y cuando no les cuadra, o sea, se dan Sí, cuenta que ya van apenas en un tercio de la producción, y ya han abarcado casi el 70% del presupuesto. Pues empiezan a preocuparse, empiezan a ponerse muy, muy a la defensiva. O cuando están en el estudio, ellos quieren ahora que se quieren convertir en directores, empiezan a meter, y como son los productores, pues casi siempre pues se les hace caso, ¿no? Porque son los que están pagando todo. Empiezan a descuartizar la película, o sea, empieza a ver este tipo de cosas, ¿no? Pues eso no, eso, que cambia eso, cambia el otro, o de plano la matan las películas. Estaba escuchando de que, por ejemplo, en Sexto Sentido, ¿sí? Sexto Sentido se hizo gracias, en parte, o sea, aparte de que lucharon porque el guión se realizara, se hizo gracias a que Bruce Willis estaba haciendo otra película de Disney y que estaba saliendo todo mal. Entonces, gracias a que se canceló esa producción, una película que se grabó, pero que nunca sacaron, se pudo hacer Sexto Sentido, ¿sí? Porque liberó a Willis de compromiso. Entonces, que aparte, Sexto Sentido, no sé si sabes, Bruce Willis estaba obligado a participar en Sexto Sentido. No era que él fuera, estuvo entusiasmado de hacerlo, sino que precisamente por la cancelación de esa película, él le por el debía contrato que dinero te a, había a firmado. Disney. No, es Sí, que sí, él le debía dinero a Disney. Dice Disney, ok, no me pagues. Porque le dice, me debes 20 millones. Le dice, no, es que no tengo 20 millones. Ah, bueno, no me pagues, pero vas a hacer 3 películas conmigo. Y la primera era esta de Sexto Sentido. Entonces, todos esos reborujos, esos de relajos que se hacen detrás de cámara, que suceden, y muchas veces en preproducción o producción,
Eso, que son un dolor de cabeza para los directores porque se les contrata para hacer algo y están limitados precisamente por los productores y por el presupuesto y a veces por la mala calidad de actores que les toca, o sea, Bueno, o igual, pues digamos, la idea del director, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? De que de repente el director sí, o sea, quiere hacer tiene esto, que quiere ser hacer lo una otro. triada que funcione, ¿no? Actores, director y productor tienen que hacer clic o por lo menos tienen que saberse navegar entre ellos, definitivamente. Pero normalmente una O sea, por película ejemplo, cuando tiene director, ya casi es un hecho de que se va a hacer lo que él envisiona. La visión del director es normalmente lo que vemos en la pantalla, normalmente. la cuestión es de que, digamos, la cuestión, digamos, mercadotécnica y de distribución es eso, ¿no? O sea, de Mm. repente el director te muestra una película de 4 horas y obviamente para los estudios, para su distribución, obviamente siempre lo consideran, obviamente no tan viable, ¿no? Últimamente, Ya sea eso, o que el equipo de mercadotecnia, que también eso también lo manejan mucho en la serie que te digo de Seth Rogen. sí, El equipo de mercadotecnia, pues a veces influyen en lo que el productor va a decidir. Entonces, ellos a veces están ahí y les dicen, ¿saben qué? Esa película está ahí invendible, no la podemos vender. Está imposible vender. Entonces, si eso es lo que van a entregar, pues aténganse a lo que cómo se va a promover. y si te fijas, si te fijas un poco, bueno, digamos hasta antes casi del 2000, por así decirlo, en realidad pues, las películas tenían que hacerse con, digamos, o sea, lo máximo de duración serían 2 horas, ¿sí? ¿Para qué? Para que después del cine meterla en televisión, etcétera, ¿no? Distribuirla en Sí. televisión. Sí, Sí, 90 minutos era lo ideal. 90 minutos era lo ideal o sea, eran 2 horas en tiempo de televisión porque metían exacto. comerciales. Entonces, Sí, 90 exacto. minutos para que sean 2 horas de transmisión. Exacto, sí. Que ahora ya separan mucho, ¿no? Ahora, irónicamente, ahora sí vemos películas, ¿no? Que vas al cine y que duran 2, 3 horas, ¿sí? Sí, sí. Y las películas de antes, en realidad, eran casos particulares que duraban mucho más, ¿no? Lo Ujú. vemos, no sé. Y sobre todo, generalmente las que duraban más eran las películas así como que estilo épicas, ¿no? Sí, sí, las que normalmente eran proyectos muy ambiciosos Sí, exacto. que lo lograban, pero que si nos ponemos a analizar, la mayoría de ellos habían sido unas torturas tanto para todos los personajes del producto, ¿no? El director, Sí, los exacto. actores, el editor, ni se diga. Yo que el editor con esas películas yo creo que era el que más terminaba. Si el director no participaba en la edición, el editor terminaba yo creo que colgándose, ¿no? Porque Ok, tanto material. O sí, sea, exacto. ha de haber estado pesadísimo. Sí, Y tienen pero tiempos limitados, porque ya una vez que ya se decide la producción de una película, se decide el día de estreno casi siempre. Entonces, mm, tienes que terminar en tanto tiempo, ¿no? sí, exacto, sí. Y hasta el tipo de película, ¿no? ¿Cuándo lo van a sacar? Ujú. Sí, obviamente Hasta hay época, una ¿no? presión, ¿sí? Bueno. Ah, Bueno, y la cuestión es sí, de que, adelante. bueno, quitando eso de, ya sea, probablemente ahora con esa película el problema fue de postproducción, ¿no? Que le empezaron a cortar Sí. cosas y de repente, por ejemplo, volviendo al personaje de Scott Glenn, ¿no? Ese, Ujú, que lo estamos viendo en pantalla ahorita, que de ujú. repente aparece así como que ese clásico, ¿no? Sin explicación. Sí. Despierta el monstruo y tiene que despertar, no sé, el que va a combatir al monstruo, ¿no? O Fíjate, sea, yo tardé en ubicar a Scott Glenn. Yo llegué a sí, pensar que era ¿cómo se llama? El de Carradine. Kill Bill, el de Anna Carradine. Carradine. Yo Sí, pensé que sí, era también. Carradine por un momento, ¿eh?
Y ya tardé en darme cuenta que era el jefe del FBI del silencio de los inocentes. Dije, ya lo ubico. Sí, o bueno, para la gente más reciente, el que sale en Daredevil, ¿no? En la serie. Yo no la he visto. La serie. Salen Sí. yo no sabía. Salen en la serie. Ok. Sí, sí, es el mentor de Daredevil y de hecho de Electra, que es el que las Ok. enseña, ¿no? Él es el de la mano, algo así. Ok. O sea, que era el mentor, ¿no? Tanto de Ok. Daredevil y de Electra, que Sí, es no, lo... yo me perdí esa serie, pero sí. Nada más sé que del Fornio, del Fornio este Vincent del Fornio era el Kingpin, es lo único que me acuerdo. Ah, sí. Bueno, pero en fin, o sea, tal vez es donde lo puedes ubicar más recientemente, ¿no? Ah, sí. Y Pero luego se nota, yo creo que cuando se muere este señor, que mencionamos, ¿cómo se llama? el de efectos especiales. El de efectos especiales, creo que se nota, porque sí siento yo que hay efectos prácticos muy buenos, muy bien Sí, hechos, muy sutiles, pero de repente cuando empiezan los rayos láser y que las electricidad y algunas animaciones de plano muy caricaturescas, se deteriora mucho esa y te saca de la película. A mí me pasó, ¿no? De que, ay, se ve bien muy chafa esto, ¿no? Y sí, pues, no sé, lo manejo así como ¿cómo se llama? Este, moche o improvisación que hicieron ahí en la edición para exacto. salir rápido del apuro, ¿no? Sí, sí, no, sí, de cuenta que la verdad sí te digo, de repente muestra sus carencias la película. Y bueno, Mm, por ejemplo, el clásico, ¿no? En esa época, ¿no? Tenía que haber una escena de sexo. Y fuera de mm. contexto. Que podríamos decir, Sí, yo quisiera pensar que esa escena era así como que con eso, digamos, el espíritu, o lo que era, lo que se levantó, ¿no? Dejaba su estuvo legado, ¿no? Algo así, no sé, que la chava iba a estar eh, embarazada, las, ¿no? se- Al último. las semillas, Sí, exacto, ¿no? O sea, para que sí, probablemente. continuara los guardianes, algo así. El legado. Sí, exacto. Estuvo O sea, raro. Para empezar, la atracción no me la creí, pero bueno, te la quieren vender así como que muy intensa, muy natural o ¿cómo se llama? Sí, o sea, muy instintiva, ¿no? no, Pero dices, pero no, bueno, también dicen, ya ves que tenían su poder así como que psíquico, ¿no? Que convencía a la sí, gente, sí. que tal vez convencía a la chava, ¿no? Así como que, Entonces, fíjate, eso es una especie de violación, porque si ya va contra la voluntad de las personas, se puede interpretar de otra manera. pero volvemos, Es era una época en donde no importaba mucho. Estás lo hablando de que una época pensaba. en donde salen películas como 9 semanas y media, Orquídea Bueno, Salvaje. esto es algunos años antes, o sea, esto es creo que fácil como unos 3, 4 años antes, pero sí te entiendo que era pues, una sociedad más permisiva o por lo menos no cuestionaban este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Este, Pues, y de hecho lo vemos ahora con el escándalo de Trump, ¿no? O sea, que en realidad, o sea, sí. en esa época todo era todo permitido y ahorita ya cuando lo ves en retrospectiva, todo el mundo se anda Bueno, tratando de... el caso de Epstein no se me hace tan así, tan una situación de contexto. A mí sí se me hace Epstein que era completamente una situación ilegal, o sea, Bueno, sí, yo creo que en ese entonces no era aceptable, bueno, según lo que se dice, ¿no? El manejo de esa prostitución con menores de edad. O sea, menor de edad, yo creo que incluso a lo mejor sí te lo acepto en los 30, en los 20, pero ya no, a incluso en mediados de esa época los... tampoco era, o sea, tampoco era, pero, o sea, tengamos por lo menos en ley, en la ley, o sea, obviamente era una El cuestión estupro ya ilegal, existía. estupro, el rapto, obviamente la violación, el abuso, o sea, estaba Sí. codificado, ¿no?
pero en realidad Ajá. por costumbres, ¿no? O sea, una de las cosas que, por ejemplo, y lo estamos viendo, ¿no? Con muchos actores, estrellas de rock, etcétera, ¿no? En donde, Sí. pues, de repente, después de 20 años, ¿no? Los empiezan a demandar, ¿no? Así, a sacarle todos sus trapitos al sol. Sí, o sea, por ejemplo, el icónico era, por ejemplo, Roman Polanski, ¿no? O sea, Ujú. que duró como 20 años sin que los persiguieran, pero que en realidad no podía entrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí sabes Y quién fue la muchachita que lo denunció? sí, o sea, te cuenta, hasta la chava decía que, o sea, que ella no tenía problemas, nada más que la denunciaron Sí, más bien exactamente. los padres, más que, obviamente, pues, Ajá, claro. Entonces, Sí, pero te digo, así la ubicas en dónde sale ella. ¿a poco era actriz? Yo tenía entendido que era como... Fue actriz, pero muy poco, de muy pocas películas, si no es que nada más una. Por favor, manténganse sintonizados porque esta historia continuará. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio, Arnoldo Bautista. Diseño gráfico, Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical, Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades, Marta Cecilia Soto. Idea original, Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.